decir, ¿qué queréis que repasemos? Yo desde el bloque 5. Todo desde el principio. Como hicimos el otro día con el bloque 4, pues más o menos igual hasta lo que llamamos del bloque 5. Vale. Vamos a ver. Mira, me voy a poner a ver si me oís mejor con esto. Vale. A ver, ¿cómo me oís? ¿Igual? Se te escucha mejor de otra manera. Ah, sí, vale. Arreglado. Venga, pues empezamos. Bloque 5, inmunología. ¿Cómo lo hacemos? ¿En modo de esquema o vamos viendo los apuntes? ¿Preferís verlos proyectados en la pantalla? ¿Cómo lo veis mejor? Yo prefiero tu esquema, pero bueno, como tú veas bien. A mí me da igual, yo como venga mejor, o que sintáis que es mejor. ¿Vale? Vamos poniendo todo lo que hemos ido viendo, ¿vale? Ahora iré acudiendo porque yo no recuerdo de memoria todo, ¿vale? Sí. Cosas importantes. Concepto de infección. ¿Vale? Vale. ¿Qué es lo que suena, Blanca? ¿Eres tú? Yo no. ¿No oís como algo acoplado o solo lo oigo yo? Solo lo oyes tú, yo no oigo nada. No, yo sí lo escucho ¿Manolo, me oyes? también, pero yo no sé qué. ¿Manolo, me oyes? Sí, sí, te escucho, te escucho. Ah, ¿tú no oías nada de ruido? Yo sí lo escuchaba, pero se parece que se ha ido ya. No sé si Sí. a ti. Ahora se ha ido. Vale. Bueno, lo primero, el concepto de infección. ¿Qué es una infección? Venga, ya me vais diciendo. ¿Tenéis los apuntes delante? Sí. Vale. Pues la infección, ¿no? Una infección es el desarrollo o la proliferación, ¿no?, de un microorganismo en un organismo superior, ¿vale? Bien dentro de él o en la superficie. Puede ser en la piel, en la mucosa o puede ser dentro del organismo, ¿vale? Entonces el concepto de infección está claro, ¿no? Sí. Y muchas veces una infección puede dar lugar a una enfermedad, que es cuando un determinado aparato pues ya no funciona correctamente, ¿vale? Pero hay veces que una infección pues no va a desarrollar una enfermedad. Pues si tienes una herida infectada, eso no es una enfermedad, es una infección, ¿vale? Entonces, las enfermedades, no es lo mismo infección que enfermedad infecciosa, ¿vale? Son dos cosas diferentes, aunque obviamente están relacionadas. Todas las enfermedades infecciosas son consecuencias de infecciones, ¿vale? Bien, entonces eso respecto a lo que es una infección. Respecto a los mecanismos de defensa. Este es el esquema que hice el otro día, ¿vale? Aquí. Sí. Mecanismos los mecanismos de defensa que tenemos para luchar contra las infecciones, ¿vale? Y la clasificación es mecanismos inespecíficos y mecanismos específicos, ¿vale? O lo que es lo mismo, inmunidad inespecífica. ¿Se lee bien? No. Sí. ¿Vale? O inmunidad específica. ¿Vale? Son conceptos que es lo mismo, ¿de acuerdo? Significa lo mismo. ¿Vale? ¿Cuáles eran los mecanismos o la inmunidad inespecífica? Eran 4, ¿verdad? Barreras naturales. Exacto, las barreras naturales. La interferón. El interferón. Pues inflamatorio. La respuesta inflamatoria. Y fagocitosis. Exacto. Y la fagocitosis inespecífica. ¿Qué significa fagocitosis inespecífica? Pues simplemente que hay glóbulos blancos que lo que hacen es luchar, fagocitar,
sin reconocimiento previo cualquier cosa que es extraña, ¿de acuerdo? Pues todo aquello que es extraño, si soy un fagocito, voy los fagocitos, ¿de acuerdo? Eso es fagocitosis inespecífica. Es mucho más eficaz la otra, la que es consecuencia de la respuesta inmune. Por eso lo veremos mañana, ¿vale? Cuando hay anticuerpos, la fagocitosis es mucho más rápida y eficaz, ¿vale? Entonces, estos son los 4 mecanismos. De esos 4 mecanismos, saber lo que son los 4 y saber explicar los 2 primeros, que es donde tenemos un poco más de contenido, ¿vale? El interferón simplemente saber lo que es una molécula que segregan células, ¿no? Que están siendo infectadas por virus y avisan a otras células vecinas para que luchen contra la infección, de alguna manera, ¿vale? Respecto a las barreras naturales, posiblemente, ¿cuáles son? ¿Vale? Pues tenemos la piel y las mucosas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué la piel actúa como barrera natural? Bueno, pues porque es una barrera física, porque físicamente impide, igual que una pared impide que entren cosas de fuera, pues la piel impide que entren microorganismos, ¿no? La mayor parte de ellos al organismo, ¿vale? Y por otro lado, es barrera química, ¿no? Sí. ¿Por qué es barrera química? En plan, porque se dan reacciones como que lo matan, ¿no? ¿Sabes qué hay en la piel, desde un punto de vista químico, que nos protege frente a infecciones? Ten en cuenta que la piel en su superficie son células muertas, es materia orgánica, y es un asiento perfecto para que haya microorganismos que se alimenten de ella. El sudor y todo eso. No, que era el sudor, es un mecanismo para refrigerar, ¿no? El organismo. Sí. Eran las glándulas sebáceas. ¿Tenéis los apuntes delante? Sí. Para que lo vayamos siguiendo. Las glándulas sebáceas. Pero eso no lo pone aquí. ¿Cómo que no? Pone barreras naturales representadas por la piel, la mucosa y la microflora orgánica. Vamos a ver. Pero, maestro. A ver, María, ¿estás viendo esto? Ah, sí, es que es la otra página. ¿Vale? Entonces, barrera química, porque las glándulas sebáceas, fundamentalmente las sebáceas, pues fabrican una secreción y esa secreción disminuye el pH, ¿vale? Un pH ácido. Y el pH ácido impide o dificulta el crecimiento de hongos, ¿vale? ¿Bien? Vale. Sí. Sí. Pues eso respecto a la piel. Respecto a las mucosas, pues nada. Mucosa digestiva, mucosa respiratoria, genitourinaria, conjuntiva, ¿vale? La lágrima. ¿Qué hay en cada una de esas mucosas que nos protegen? Pues la saliva sabéis que hay una enzima que destruye bacterias. En el estómago tenemos un pH muy ácido y en el intestino grueso tenemos la flora bacteriana, ¿vale? La microflora bacteriana. Pues eso a nivel digestivo. A nivel respiratorio teníamos el mucus y los cilios, ¿vale? ¿Os acordáis? Sí. Sí. ¿Vale? Lo tenemos aquí. Todo, ¿eh? Está todo... Vamos a ver. ¿Vale? Mucosa respiratoria, pues el mucus y los cilios, ¿no? Que cualquier sustancia o muchas de las sustancias que entran por el aire, pues se quedan pegaditas en el moco y los cilios lo van expulsando hacia arriba. ¿Vale? La mucosa digestiva, los 3 puntos que acabo de comentar, ¿vale? La lisocima de la saliva, el pH de los jugos gástricos y la flora intestinal. En la lágrima, pues la misma enzima que hay en la saliva, ¿de acuerdo? La lisocima. Y luego a nivel genitourinario, por un lado la uretra, ¿vale? Por el arrastre que la orina efectúa, ¿no? Ejerce hacia el exterior. Y el pH de la vagina, ¿vale? Que impide o dificulta, mejor dicho, lo mismo que en la piel, ¿vale? La proliferación de hongos, ¿vale? ¿Ok? Sí. Maestro, Vale. Dime. que has dicho que el interferón era que suelta proteínas para avisar a la otra célula.
Esperar un momentillo, que aunque somos pocos, voy a poner para que... Permitir grabar. A ver si os veo y la cara. No se conecta, ¿no? Sí, ya se estaba poniendo la cara por algún lado. Pero no os veo. ¿Cómo no nos va a ver? Yo sí veo a Blanca. Yo veo a todos. Ahora, ya os veo ahí más chiquitina. Manolo no se está grabando. Bueno, y se le bloquea el sonido. Bueno, vale. María, cuéntame otra vez, hija. Que lo del interferón, que es que suelta proteínas para avisar a otras células, ¿no? Exactamente. Vale. Son células del propio tejido que cuando están siendo infectadas por virus, pues emiten como una señal, ¿no? Y esa señal, que son proteínas, van a otras células, digamos, de alguna manera avisando molecularmente por buscar alguna estrategia, ¿no? Para luchar contra el virus, para dificultar, para interferir en la reproducción del virus, ¿vale? Vale. Eso es más o menos eficaz dependiendo de la infección, ¿vale? Bien. Ahí, sobre mecanismos de defensa, barreras naturales, perdón. Respecto a la respuesta inflamatoria, ¿recordáis? ¿La tenéis en mente o el borro y la comentamos? Hablo de esquema. Yo la tengo en mente. Yo también. ¿La tenéis en mente? Pues entonces estupendo. Recordáis, ¿no? Lo que son las células cebadas que tienen histamina y otras sustancias inflamatorias y las células del propio tejido. Entonces, cuando hay un daño tisular, un daño en el tejido, por ejemplo, un golpe, o hay una infección, o ambas cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo me hago un E15 hay inflamación, pero si me hago una herida también hay inflamación, ¿vale? Entonces, ese daño o esa infección hace que las células del propio organismo emitan sustancias de reserva, perdón, de SOS, de llamada de glóbulos blancos, ¿vale? Y por otro lado, las células cebadas expulsan la histamina. ¿Y qué provoca la histamina? Pues la histamina provoca los efectos que originan las consecuencias de la inflamación, ¿vale? Que son estos que estáis viendo aquí. Inflamación, perdón, vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular. Eso quiere decir que hay más facilidad para que salga líquido de los vasos sanguíneos y obviamente pues salen también más glóbulos blancos, lo cual es bueno, ¿vale? Y básicamente eso, y los síntomas pues son esos 4 que ya lo tenemos en mente: dolor, rubor, calor y tumor, ¿vale? ¿Ok? Vale. Vale. Sí. Vale. Y luego, por terminar el esquema este, el otro día pasé el esquema este, lo puse en una foto, creo que lo hice de arriba abajo, pero es lo mismo, ¿vale? Respecto a los mecanismos específicos, es la respuesta inmunológica. Respuesta inmune, que tenía 2 fases: respuesta inmune humoral, que es la que estamos viendo, ya hemos acabado casi, y la respuesta inmune celular, ¿vale? ¿Cuál es la consecuencia de la respuesta inmune humoral? La consecuencia es la síntesis de anticuerpos, ¿no? ¿Y quién da lugar a los anticuerpos? Pues los linfocitos B, ¿vale? Se activan los linfocitos B y fabrican anticuerpos. Eso es la respuesta humoral. Entonces, aquí entra todo eso que hemos visto de la estructura de los anticuerpos, naturaleza química, etcétera, etcétera, ¿vale? Respecto a la respuesta celular, todavía no la hemos estudiado, pero es el resultado de la activación de los linfocitos T y macrófagos, ¿vale? Y ocurrirán cosas, una respuesta de muchas células que hacen determinadas cosas, que la veremos ya el jueves, ¿vale? Ya nos vamos a meter. Entonces, esa es la visión global, ¿vale? De los mecanismos de defensa inespecíficos y específicos, ¿vale? Y ahora ya empezamos a hablar de los mecanismos inespecíficos, concretamente de todo el conjunto de órganos, moléculas, células, que tienen como responsabilidad elaborar la respuesta inmune, ¿vale? Que es el sistema inmunitario.
¿Vale? El sistema inmunitario, que recordemos los 3 componentes. ¿Vale? De forma esquemática. Por un lado, venga, decidme vosotras. Órganos Exacto, órganos, y Tejido. tejidos, ¿no? órganos y tejidos, Células células y moléculas. y moléculas, efectivamente. ¿Vale? Respecto al órgano y tejido, pues ahí los clasificábamos en 2 grupos, ¿no? ¿Cuáles son los 2 grupos? Primarios y secundarios. Primarios y secundarios. ¿En qué se dice, por qué los agrupamos en primarios y secundarios? Por donde se madura. Y otros lo guardan, ¿no? Exacto. En los primarios se generan y maduran los linfocitos. ¿Vale? Entonces, donde se fabrican o maduran los linfocitos. ¿Y quiénes son? Pues son la médula ósea y el timo. La médula ósea genera cualquier célula sanguínea y además madura los linfocitos B, ¿verdad? Por Sí, Dios. sí. En el caso de los mamíferos, ¿sabéis que en aves, en las aves son en la bolsa de Fabricio donde maduran los linfocitos B? Y en el timo madura los linfocitos T, ¿vale? Aprenden a realizar su función. Son muy importantes estos órganos porque como consecuencia de fallos que pueda haber en esa maduración, pueden tener lugar en el futuro pues, enfermedades autoinmunes, ¿vale? Y secundario es donde se almacenan. Se almacenan. ¿Quién se almacena? Los linfocitos. Igual. Se almacenan linfocitos y es donde tiene lugar la respuesta inmune. ¿Vale? ¿Cuáles son esos órganos secundarios? Pues los ganglios, el bazo, las amígdalas, ¿vale? Que es un tejido linfoide, ¿vale? Allí se almacenan. Entonces, un poco saber qué ocurre allí. ¿Qué ocurre en estos órganos linfoides secundarios? Pues es donde tiene lugar la unión entre el antígeno y el linfocito y se desarrolla la respuesta inmune, como hemos visto esta mañana, ¿verdad? Que el linfocito B reconoce al antígeno. Eso ocurre en los ganglios linfáticos. Ah, vale. ¿Vale? Por eso ¿Solo los ahí? ganglios se inflaman cuando hay una infección en la garganta. El ganglio que recibe, ¿no? Que drena la linfa de la garganta, pues está luchando contra ese antígeno y está elaborando una respuesta inmune, por eso aumenta de tamaño. Porque proliferan las células y ocupan más lugar. ¿Vale? ¿Órganos y tejido, está claro? Sí. Células. ¿Cuáles son las células? Pues los leucocitos. O los glóbulos blancos. ¿Cuáles son los glóbulos? Sabe los glóbulos blancos, ¿de acuerdo? Por un lado, los que tienen gránulos y los que no los tienen. Los que tenían gránulos, ¿cuáles eran? Pues acordaros lo del pH y las tinciones, ¿vale? Neutrófilos, Exacto. eosinófilos. Y basófilos. Y recordar la función de cada uno de ellos, ¿vale? El caso de los neutrófilos, la función fagocitar, ¿vale? Hay 2 tipos de fagocitos, los neutrófilos y los macrófagos, ¿vale? Eosinófilos que intervienen en procesos alérgicos y en parasitosis. Ay, qué he hecho. Perdón, es que se me ha estropeado una tecla del ordenador y ya aquí. Y los basófilos, ¿vale? Que participan en la respuesta inflamatoria. ¿Por qué participan en la respuesta inflamatoria? Porque los basófilos, cuando llegan al tejido, se transforman en células cebadas, ¿vale? Que son las de la inflamación, por eso participan en la inflamación. Y también en alergias, como veremos un poquito más adelante, ¿vale? Vale. Eso respecto a los granulocitos. Los agranulocitos, pues aquí fundamentalmente 2, que son los linfocitos y los monocitos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos monocitos y linfocitos, ¿de acuerdo? ¿Qué hacen los monocitos?
fagocitosis. ¿De acuerdo? Su función es la fagocitosis, igual que los neutrófilos. ¿Vale? Y cuando llegan a los tejidos se convierten en macrófagos. ¿Vale? Pero en realidad derivan de los monocitos, los macrófagos. ¿Vale? Muy importante. Vale. Y los linfocitos, que son de dos tipos. Los T y los B. Ya sabéis lo que significan. T, que son los que maduran en el timo. Eso depende de la casualidad. Es casual, o sea, si acaban en el timo, pues se convierten en linfocitos T, y si acaban en la médula ósea, pues maduran y se convierten en linfocitos B. ¿Vale? Cada uno se ocupa de una respuesta. Los T de la célula y los B de la humoral. ¿Vale? Luego están otros que ya no sé si lo llegué a comentar, pero bueno, a modo de curiosidad, que son los NK Natural Killers, ¿vale? Que simplemente destruyen todo aquello que les resulta extraño, ¿vale? Pero de manera inespecífica, ¿vale? Son células asesinas. Todo lo que ven extraño, lo destruyen, ¿vale? Por si las moscas. Vale. Muy bien. Eso respecto a las células y las imágenes, ¿vale? Fijaros los 3 granulocitos con sus gránulos y el núcleo polilobulado, el linfocito y el monocito con su riñón en forma, perdón, su núcleo en forma riñonada, ¿vale? De aluvia. Y el macrófago que deriva del monocito, ¿vale? Recordar eso, que no es una célula diferente. El monocito origina los macrófagos en los tejidos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Estupendo. Más cosas. Moléculas. Pues simplemente saber cuáles son y recordarlas, ¿vale? Muy fácil. Anticuerpos inmunoglobulinas, que las conocéis, ¿verdad? Ya las estamos estudiando, ya sabemos su estructura, todo. Son moléculas del sistema inmunitario. ¿Cuáles más conocemos? El interferón. Interferón, esa ya la hemos visto, efectivamente. Interferón. Luego había otras que servían de comunicación entre los glóbulos blancos, se llaman interleucinas o leuquinas, con K se dice de las dos maneras, interleucinas, ¿vale? Y el complemento, que todavía no hemos hablado de él, pero hablaremos mañana, ¿vale? Hablaremos mañana, ¿ok? Vale. Recordad algunos ejercicios que hemos hecho que son siempre del mismo tipo. Cita 2 órganos y 2 moléculas y 2 células y di la función que desempeñan, ¿vale? Tú eliges la que tú quieres y... ¿Vale? Vale. Bien, y ya nos vamos a la respuesta humoral, si no me equivoco de memoria. Ah, no, primero antígeno, ¿no? ¿Qué es un antígeno? Sí. Muy fácil. ¿Qué era un antígeno? Pues cualquier molécula que es capaz de... a ver... Induce una respuesta inmunitaria. Exacto. Cualquier molécula que es capaz de originar una respuesta inmunitaria, y es la naturaleza química de un antígeno es siempre proteica, ¿vale? Son siempre proteínas, ¿vale? O tienen una parte proteica, ¿vale? Entonces, un antígeno, cualquier cosa que se reconoce como extraña e induce una respuesta inmune. Y ya nos metemos con la respuesta inmune humoral, empezando por los anticuerpos, ¿vale? Vale. Así lo vemos en un día entero, ¿eh? Sí. ¿O no? Ya ves. Anticuerpos, pues muy fácil. Ya nos va cuadrando todo. Ahora, el otro día cuando lo leímos, no nos cuadraba tanto, ahora ya nos va cuadrando más. ¿Qué son los anticuerpos? Pues son glucoproteínas sintetizadas por los linfocitos B, ¿vale? O células plasmáticas, que están entre paréntesis, ¿vale? Ante la presencia de un antígeno específico, el que sea, ¿de acuerdo? Respecto a la estructura, esto es muy importante, ya habéis visto que lo preguntan un montón. ¿Eso está claro? ¿Queréis que nos paremos un poquito más? ¿Queréis que hagamos un dibujillo? ¿O está claro? Yo sí quiero. Vale. Maestro, Dime.
Que has dicho que los anticuerpos, en plan, son glucoproteínas sintetizadas por linfocitos B. O células plasmáticas ante un determinado antígeno que estimula su producción. Vale. ¿Vale? Es decir, es una molécula sintetizada por los linfocitos B en respuesta a la presencia de un antígeno concreto. ¿Vale? Vale. Bien, el anticuerpo son glucoproteínas, ¿vale? Tiene una parte proteica y una parte glucídica. La parte glucídica es una chumina, es un par de glúceos que hay en el tallo. Entonces nos vamos a la parte proteica, ¿de acuerdo? Es una proteína con estructura cuaternaria. ¿Qué significa que tiene estructura cuaternaria? ¿Os acordáis la estructura cuaternaria de las proteínas? Hace ya un siglo, ¿eh? La vi de verdad. Es una proteína que tiene varias subunidades. ¿Os acordáis? La terciaria eran todos los enlaces esos, puentes disulfuros, ¿vale? Van der Waals, etcétera. Y cuaternaria era que tenía varias subunidades, como por ejemplo la hemoglobina o un anticuerpo. Ah, vale, ya. ¿Vale? Entonces, cada subunidad es una cadena polipeptídica. ¿Vale? Entonces, para representarlo es muy fácil, porque dibujamos dos cadenas, ¿vale? Aquí hay dos cadenas, cada una con su extremo, amino y carboxilo. ¿Vale? Y dos cadenas ligeras, también con sus extremos, amino y carboxilo. ¿Vale? 1, 2, 3 y 4, ahí no hay duda, ¿no? Son 4 cadenas. Pero yo los extremos los voy a eliminar para simplificar el dibujo, porque no es lo más importante para explicar y entender su estructura, ¿vale? ¿Vale? Son las 4 subunidades, ¿vale? 4 cadenas. Entonces, cadenas pesadas. ¿Vale? Recordad que es importante que sepáis dibujarlas, ¿vale? Es muy importante porque a la hora de explicarla es necesario, y nos pueden pedir que hagamos un dibujo, ¿vale? Vale. Dos cadenas ligeras. Y cadena ligera, ¿vale? Y entre ellas, pues hay unas uniones que son puentes disulfuros, ¿vale? Pero eso yo creo que tampoco es... Pero bueno, si lo recordáis, tampoco nos cuesta trabajo. ¿Qué es lo otro que no se nos puede olvidar dentro de la estructura proteica? Está diciendo que me he quedado sin tiempo. La región variable. Exacto. Eso sí es importante que lo recordéis, ¿vale? Entonces, ¿se aprecia la imagen? Regular. Yo lo veo bien. Yo también, no pasa nada. Ahora. ¿Mejor así? Sí. Vale. Tenemos la región variable. Región variable. ¿De qué depende esa región variable? De lo que se le una. Exacto, depende. Eso va a determinar la forma que tenga y al antígeno al que se puede unir. ¿De acuerdo? Entonces, según la forma que tenga, es como lo hemos venido haciendo de manera esquemática. Fijaros esos dos anticuerpos. La forma variable, pues así hay miles de formas diferentes, ¿vale? Según la forma que tengan, se adaptarán, se unirán de forma complementaria a un antígeno o a otro, ¿vale? Y el resto de la inmunoglobulina es región constante, es decir, que no varía, es siempre igual, ¿vale? Y por último, la parte glucídica, que es lo que está aquí en el tallo, ¿vale? La parte glucídica
que está en el tallo del anticuerpo de la inmunoglobulina. ¿Vale? Y luego, eso es lo principal, ¿vale? Eso es lo que hay que saber sí o sí. Luego, si queremos recordar que esto es el tallo, brazo y región bisagra, pero como algo añadido, ¿vale? Vale. ¿Y por dónde se une el antígeno? Por la región variable. Por la región variable, ¿vale? Zona de unión. ¿Vale? La zona de unión al antígeno en la parte superior, que es la zona variable. ¿Ok? Sí. Pues ya casi está todo. Ahora nos toca hablar de ya lo último antes de lo de hoy, que son los tipos de inmunoglobulina. ¿Ahí hay algún problema? No, No. por mí no. Es fácil, ¿no? Los tipos Eso de lo recordan los tipos y algunas funciones, características. Sí. Las características que quiero que recordéis las tenéis en negrita, ¿vale? Respecto a la inmunoglobulina G, La respuesta inmune secundaria. exacto, que son las más importantes en la respuesta inmune secundaria, es decir, la respuesta que tiene lugar en un segundo contacto o sucesivos contactos con el mismo antígeno, ¿vale? Y que atraviesan la placenta, ¿Y eso qué significa? pues que pueden pasar al feto. Ah, vale. Tú fíjate aquí en la M. La M es la más importante. Uy, la respuesta inmune primaria. Es la primera vez que se contacta con el antígeno. Fíjate el tamaño, Blanca, que tiene la inmunoglobulina M. Que son, fijaros que son 5 unidades estructurales como las que hemos comentado. ¿Qué pasa? Que es muy grande. Como son 5, es muy grande. Y al ser tan grande, pues no atraviesa la placenta. Y al no atravesar la placenta, pues no pasa al feto. Vale. ¿Vale? Por eso la inmunoglobulina G es considerada pues, la unidad más simple, ¿vale? De los anticuerpos. Entonces, feto, la única inmunoglobulina que hay es esa o él fabrica más. ¿Cómo? ¿Me lo puedes repetir, Blanca? Sí, que si el feto, la única inmunoglobulina que encuentra es la G o hay más. Cuando el feto nace, tiene la G Sí. y luego la A través de la lactancia. Ah, vale. Y luego, obviamente, Blanca, cuando el feto empiece él mismo a fabricar su inmunidad, pues va generando inmunoglobulinas nuevas. Hombre, la D, que la tenemos, ¿dónde tenemos la D? No, para arriba. Aquí. La D actúa de receptores de los linfocitos B, por lo tanto, esa también la tiene. Pero respecto a lo que me estás preguntando, que yo creo que vas pensando en cuál tiene para luchar, ¿no? Sí, sí. Para claro. luchar tiene la G, que se la ha proporcionado la madre, ¿veis? Que es la que inmuniza al feto. Sí. Y luego, una vez que comience la lactancia, pues tendrá inmunoglobulina A, ¿vale? Que está en las secreciones, ¿de acuerdo? Como la leche, la saliva. Y luego la E, que es una inmunoglobulina especial, ¿vale? Que facilita la lucha contra los parásitos y es muy importante en la reacción alérgica. Ya veremos cómo y por qué, ¿vale? Todavía no lo hemos visto. Vale. De la inmunoglobulina es saber una característica de cada una de ellas, o en el caso de la G, que son 2 características, ¿vale? Vale. Placenta y respuesta secundaria. ¿Vale? Y ya está. Y luego ya por lo que viene es la respuesta, el desarrollo de la respuesta, que lo hemos visto hoy. ¿Eso cómo ha quedado? ¿Claro o no? Sí, yo de eso sí me entero. ¿Vale? Como tenemos fresco, Pues sí. pues Eso es lo que, Álvaro, si podía echar un repasito, es lo que más me interesa a mí. Yo es que hoy no he podido meterme en la clase. Manolo, dime, ¿cómo has dicho? Que si podía echar un repasillo de lo que habéis dado hoy, que es lo que más me interesa a mí, que le eche el repasillo, es que hoy no he podido meterme, entonces Sí, no... claro, escúchame. Van a cortar, es que nos dan 40 minutos cuando somos más de 3 Sí. y tenemos 3 minutos y medio, ¿vale? Entonces no me va a dar tiempo. Si quieres nos conectamos otra vez o si quieres echarle un vistazo al vídeo. Al vídeo, le he hecho un vistazo al vídeo, no hace falta que... Échale un vistazo al vídeo y Sí. si tienes dudas nos conectamos Vale, pues y ya. lo vemos en especial, Perfecto. ¿vale? Pues muchas gracias. No, a ti.
Bueno, decidme algo más. Si tenéis alguna dudilla o alguna inquietud, alguna cosa. Que nos vamos a morir todos. Básicamente. ¿Qué? No me he enterado. Que vamos